Hola, bienvenidas y bienvenidos a Disruptivo. El día de hoy tenemos para ti Emprender en Pijama. Así es, en estos días yo, Juan del Cerro, hago cada día de lunes a viernes una transmisión en vivo a las 7 de la mañana en la comodidad de mi pijama. En esta cómoda transmisión tengo la oportunidad de hablar con agentes de cambio y líderes increíbles que están tomando acción para poder mitigar los grandes retos a los que nos enfrentamos todos y todas por esta crisis y la pandemia que estamos viviendo actualmente. Los viernes en el podcast te traemos el resumen de lo mejor de la semana. Así que ponte cómodo y ponte tu pijama favorita, ya que es momento de escuchar lo mejor de Emprender en Pijama. Vamos a hablar de marketing para emprendedores con un crack, con un mentor que ha ayudado mucho a emprendedores en Social Lab, que es mi aceleradora, como saben. Y pues la verdad es que trae un proyecto nuevo bien chido. También le vamos a preguntar acerca de su experiencia independizándose, emprendiendo ahora en estas épocas de cuarentena. Ahí está listo ya nuestro gran invitado del día de hoy. Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Buenos días, Juan. Bien. Muy bien, muchas gracias. Contento de tenerte por acá. Ya desde hace rato habíamos platicado, pero qué chido que ya te conectes ahora a través de toda una nueva plataforma y vamos a estar contando acerca de ella. Oye, Jorge, pues bienvenido. A ver, pues ya, bueno, la gente ya sabe que esto es Emprender en Pijama, el programa que sale todos los días a las 7 de la mañana, en el que hablamos de emprendimiento, de innovación y en el que compartimos pues tips y estrategias para que la crisis no nos detenga y que sigamos adelante con nuestros proyectos en estos momentos complicados. Y ahora sí, Jorge, pues cuéntanos, tú traes un proyecto muy padre que se llama Coalición. Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos qué es Coalición. Súper. Bueno, a ver, te platico de mí. Te platico así como que cómo llegué aquí y así, al punto en el que estoy. Vale, ¿no? Entonces, pues justo estaba pensando, me estaba acordando que soy Jorge Tellez, soy mercadólogo, soy consultor en mercadotecnia, ¿no? Entonces yo estudié por mercadotecnia. Entonces me acuerdo que desde que estábamos estudiando, pues sí tenía como esta idea de que, o sea, porque nosotros nos vendieron esto de que, o sea, estudiabas mercadotecnia, acababas y lo único que, o sea, lo que podías hacer era o trabajar para una agencia de investigación de mercado o una agencia de publicidad o una empresota gigantesca transnacional. Entonces así como que nada, pues yo sí tenía como esto de debe de haber como algo más, ¿no? O sea, debe poder hacer como otras cosas, ¿no? Entonces ya en los últimos semestres sí fue así de, no, pues es que, o sea, debe de haber algo más, pues, ¿no? Entonces me acuerdo que o sea, acabamos y pues con mis compañeritos, o sea, desde el servicio social, pues ya este servicio social lo hicimos con una asociación y así como bien padre, ¿no? Entonces pues empezó a pasar el tiempo y pues así como que viendo chambas y buscando trabajo, ya sabes, ¿no? Así acabando de salir de la universidad y bla. Entonces, bueno, entonces el chiste es que en una de esas pues sí llegué a pisar un Unilever, ¿no? Y así, y pues sí está padre, ¿no? Sí está bien padre como ver ese edificio de 40 pisos y llegas y primero ve este piso y después ve al otro y que no sé qué, ¿no? Entonces está como, o sea, acabas de salir de la universidad y tienes como esa cosa y así como ese es glamoroso, ¿no? es muy glamoroso. Y no tiene nada de malo trabajar sí, también. No, o sea, pero, nada. Pero para mí sí. Yo me acuerdo que me entrevisté, nunca entré al final, me ofrecí la chamba, pero justo ahí pasaron otras cosas y no la tomé, pero me entrevistaron en Procter & Gamble. Igual, ¿no? Y cada vez que iba a Procter y me estacionaba y caminaba, dije, no, es que esto sí se siente bien pro. No, además iba como en cuarto semestre de la carrera, o sea, sí era como, wow. Entonces sí entiendo perfecto ese como glamour que sientes cuando estás chavo y vas llegando, ¿no? Y tiene toda esta parte como de hollywoodense de llegar a la gran empresa. Todo súper brilloso, brillante y con todo. Bueno, entonces el chiste es que, pues ya, o sea, tampoco nunca quedé, pero fui como a una cuestión de internship, ¿no? Entonces ya me acuerdo que fuimos y bien padre y el edificio y todo, y entonces nos meten como a 20 candidatos, ¿no? Ahí a un cuartito. Y entonces ya nos pusieron a hacer como una serie de ejercicios y todo, y que no sé qué. Y entonces los 20 todos haciendo unas bolas como 2 horas ahí, haciendo los ejercicios que esta persona de recursos humanos nos puso y nos que.
Pues ya, total, el chiste es que me acuerdo que acabamos, pues sí, regresé a mi casa y así de, o sea, sí está como bien glamoroso todo este asunto, pero como que no me vibra, ¿no? No está como que no es lo mío. Y entonces justo en eso, pues me estaba acordando, o sea, que la universidad empezó a hablar de esta cosa que del emprendimiento, ¿no? Bueno, para todo esto es como 2010, ¿eh? Entonces, esta cosa del emprendimiento, que quién sabe qué es, pues a ver qué es, ¿no? Entonces me acuerdo que en la universidad tenían un programa súper nuevo, así que tenía como 6 meses de abrirlo, que era una incubadora de negocios, ¿no? Y así de, wow, pues, ¿qué es esa cosa que suena fantástica? Entonces, pues, total, entré con un proyecto y bueno, entonces, en ese entonces todavía no existía, bueno, ya no existe, pero todavía no existía el INADE, ¿no? Entonces era así como que todo con la Secretaría de Economía, que no sé qué. Entonces ya, total, entré con un proyecto que justo en ese entonces me dio por imprimirme mis playeras, ¿no? Entonces hice un negocio ahí con una cuestión de imprimir playeras, entonces el chiste era que juntaba banda, bueno, gente, y le imprimía sus diseños y se los vendía, ¿no? Entonces, en eso, pues salió la oportunidad de irme a vivir a Aguascalientes. Entonces ahí voy, porque por esto pues compré la maquinaria y todo el asunto. Entonces renté una mudanza y pum, pues ahí voy a Aguascalientes, ¿no? Y bien padre y todo. Y entonces pues ya empecé como a echarme este tiro con la realidad, ¿no? De que pues no es todo fácil armar un negocio, ¿no? Y toda esta cuestión de emprendimiento, pues sí es como es súper laboriosa y todo, ¿no? Bueno, entonces el chiste es que ahí en Aguascalientes, o sea, uno de los aprendimientos que tuve fue este asunto como de la dinámica social, ¿no? O sea, porque de repente llegas y le platicas a la banda así, no, pues vamos a hacer como tal y el negocio, que no sé qué, y les hablas de dinero y hasta les brillan los ojos, ¿no? Y todo, y no sé. Entonces llega la hora de pues va. Entonces, o sea, ya hay que poner dinero, ya hay que poner como trabajo. Y entonces ya nadie puede, ya nadie quiere, ya nadie como que ya nadie tiene ganas porque pues ya no es de más el dinero, ¿no? Entonces ya total, entonces hasta las playeritas les tenía todo ahí. Y entonces en esto llega la Feria de San Marcos, ¿no? Y, bueno, pues para quien no sepa, la Feria de San Marcos es como un evento que en todo un mes el gobierno pues hasta modifica la ley para que haya un perímetro ferial, y entonces en el centro, donde está la explanada y la bandera, entonces eso hacen perímetro ferial y todo el mundo puede tomar ahí, ¿no? Entonces, sí, es una fiesta enorme en la ciudad con, o sea, mucha fiesta, pero también, bueno, temas culturales y corridas de toros y museos y ¿no? Y juegos de feria. Es muy entretenido para quien nunca ha ido. Sí. Bueno, ahora no se puede, pero sí, no. Cuando hay feria es muy bueno. Entonces estabas con el negocio de las playeras allá en San Luis. En Aguascalientes. En Aguascalientes, perdón. Y entonces llegó la Feria de San Marcos, ¿no? Llegó la feria. Y entonces, pues ahí iba entonces, bueno, justo como este asunto de que todo el mundo se pone a tomar, bueno, pistear, y nadie gasta nada, ¿no? Entonces, o sea, ahí iba con mi cuestión ahí, con mis playeritas, ya tenía mis playeritas en 3 tiendas, y entonces en esto llega la feria y pum, entonces nadie compra nada, y entonces 2 tiendas cerraron, nada más quedó una, y entonces empezó a como allá a decaer todo, ¿no? Y pues sí, así como bien primerizo, pues no me pude levantar. Entonces, pues ya hay medio ahí iniciándole, ¿no? Ahí en Aguascalientes y buscando como qué hacer, y oigan, vamos a hacer esto y vamos a hacer otro, y te digo, les hablas de dinero y todo, dicen que sí, a lo mejor no. Y entonces la cosa es que al final, pues ya, o sea, pues me tuve que regresar acá, o sea, todavía entonces de fe, ¿no? Y entonces ahí vengo, porque te digo que me llevé todo, y entonces nada más vendí todo, con lo que pude cargar me regresé en un autobús, así al CF. Y pues así, ¿no? Ya llegué acá derrotado por la vida. Entonces pues ya regresé aquí a la ciudad al DF, a la Ciudad de México. Y entonces, bueno, regreso y bueno, me pongo a buscar trabajo y ver qué hacer, que no sé qué. Y entonces en eso pues salió, entré de voluntario a una ONG, ¿no? Entonces como que ahí ya empecé como más. Entonces ya me metí a esta ONG. Y entonces pues sí me gusta, ¿no? Sí me gusta como toda esta vibra ONG-sosa, ¿no? Y entonces todo el mundo bien buena onda y bien padre y todo. Entonces ahí empecé como a, o sea, estando dentro de una organización, empecé a ver más o menos pues cómo estaba el asunto.
¿Qué hacía esa ONG? ¿Qué era a qué se dedicaba? Atendían a migrantes y refugiados. Y sí, entonces trabajaba con el ACNUR y con Sin Fronteras y con varias organizaciones. Sí, estaba chido. No sé si todavía existe, supongo que sí, pero... Entonces ahí estuve como un rato, casi un año. Entonces, por ejemplo, aquí esto ya es 2016. No, es cierto, 2015. No, sí, bueno, más o menos. Entonces el chiste es que, pues, no, y entonces aparte pues, tenía una novia, ¿no? Y todo, y así como bien bonito, bien padre, y ONGC y todo, súper padre. Entonces de repente pues ya, pues se cumple como el periodo, ¿no? De la ONG. Entonces me acuerdo que se acabó la ONG y se acabó la novia, y entonces ahí como que me empezó a dar el bajón, ¿no? O sea, porque cuando regresé de Aguascalientes, pues ahí hice como cosas, entré a la ONG, entonces pues seguía haciendo cosas, ¿no? Entonces, justo en esto que se acaba la ONG y se acaba la novia y todo, pues me da como el bajón de Aguascalientes, ¿no? Así de el fracaso que fue y del emprendimiento que nomás no funcionó, bla, 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 güey. Entonces me acuerdo que ahí estuvo, entonces para eso esto es 2017, y entonces sí, ahí anduve, o sea, se acabó todo esto, estuve haciendo ahí como unas chambitas y todo, y pues ahí anduve ahí, bueno, paranadeando un rato. Y entonces en esto, pues llega el evento catastrófico del sismo, ¿no? Del 2017. Entonces, pues en eso sí fue cuando dije así, no, chale, ¿qué estoy haciendo aquí cristiando en mi casa? Mejor voy a apoyar a ONGs que están apoyando como haciendo cosas para solucionar como todo este asunto. Bueno, entonces ahí es donde ya de verdad se empieza, ¿no? Todo este asunto de empezar a colaborar con ONGs, ¿no? Y con emprendimientos sociales. Entonces ya, o sea, 2017, 2018, 2019. Y entonces justo ahorita en el 2019, porque, o sea, todo esto esto de la freelanceada, pues está como padre, pero de repente eso de ser tu propio empleado, pues es como súper desgastante, ¿no? Entonces, pero ¿qué era lo que, o sea, cuéntanos, porque lo que no me quedó claro es ¿qué estuviste haciendo? O sea, 2017, 2018, 2019 empiezas a trabajar con ONGs, pero ¿cómo las acompañas? O sea, ¿qué es lo que has estado haciendo con estas organizaciones? Bueno, es que nada más les quería platicar cómo llegué, o sea, entonces, o sea, estuve colaborando con él, ahí identifiqué un chorro de casas, pero la cosa fue que sí, o sea, bueno, sí, entonces 2017, 2018, 2019 y lo que va del 2020, ¿no? Entonces todo ese tiempo llevo colaborando con ONG. Entonces, pues justo, pues identifiqué con muchas fallas catastróficas que tiene, ¿no? Entonces justo por eso nace Coalición. En este año, entonces, por lo que nace Coalición es que me di cuenta de que muchas organizaciones existe una idea errónea de lo que es mercadotecnia, ¿no? Y es como súper complicado porque, o sea, es como entendible. Mucha gente asocia mercadotecnia con el término que me cae tan mal, que es marketing digital. Y entonces asocia que es como nada más las herramientas, ¿no? Porque entonces yo empezaba a llegar con las organizaciones, ¿no? Entonces me decían, no, pues es que necesito ayuda con mi marketing digital. Entonces ya llegaba con ellos, pues a ver, platícame, ¿no? O sea, pues ¿qué es o sea, qué es lo que tienes mal, ¿no? Sí, es que mi marketing digital. Y entonces al final pues es que es mi Facebook que no jala. Y entonces la cosa es que, o sea, bueno, entonces ya, o sea, tu Facebook no jala, entonces es que ¿por qué no jala? O sea, y entonces aquí la cosa es que, o sea, ni ellos entendían bien qué es lo que querían, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las que lo que pasa mucho es que llegan las organizaciones y, oye, es que ayúdame con mis ventas. Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas es, o sea, va. Pero cuando dices mejorar las ventas, ¿a qué te refieres, no? ¿Qué tienes en mente? O sea, ¿te refieres a una transacción? ¿A 100? ¿A 1000? ¿A 10,000? Eso va a representar 10 pesos, 1,000 pesos, 100,000 pesos, ¿no? Entonces la cosa es que las organizaciones luego como que no tienen bien, no tienen como bien en mente qué es lo que ellos quieren, ¿no? O sea, ni siquiera ellos saben qué es lo que quieren, ¿no? Entonces aquí también ya se empieza a sumar la parte que digo que, por ejemplo, es que ayúdame a mejorar mi Facebook. Y entonces es lo mismo, o sea, ¿qué quieres mejorar? O sea, ¿qué es cuando dices mejorar, a qué te refieres? ¿Quieres
quieres un like, quieres un número X de alcance, ¿a qué te refieres, no? Entonces muchas veces con las redes, queremos, o sea, se vuelve a un tema más de vanidad, ¿no? Lo que llaman las vanity metrics, ¿no? Las métricas. Quiero tener más seguidores, quiero tener más seguidores, pero pues en realidad, ¿para qué? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la motivación detrás de querer crecer en redes sociales, ¿no? Como que pareciera que es un concurso de popularidad y quien tenga mejor, quien tenga más crecimiento en redes, pues es mejor. Y no siempre eso significa pues más rentabilidad para el negocio, más resultados. Entonces o sea, me encanta este primer punto, ¿no? Cuando hablamos de estrategia de marketing es saber por qué quieres las cosas, ¿no? Definir qué es lo que quieres lograr, ya sea en ventas, en redes o en cualquier otro marketing, ¿no? Sí, que por cierto me encanta ese término, me cae muy bien ese término métricas de vanidad. Porque justo, entonces llegan así y pues es que sí es como súper bien bonito, ¿no? O sea, llegas, te metes al dashboard y ves los numeritos y las grafiquitas y pues todo, y es súper bonito, ¿no? Entonces también sirve mucho para marearlos, porque de repente, oye, pues sí, pues ¿cuánto aumentaste en ventas? Por ejemplo, para ONGs, ¿cuánto aumentaste en donaciones? No, pues nada, pero mira aquí, y entonces los numeritos y bien padres y tenemos 100 seguidores, ¿no? Entonces es como que la cosa, ¿no? Por ejemplo, bueno, a ver, aquí una de las primeras cosas es, hablando de que tienen la idea, entonces, ¿qué es mercadotecnia, no? Entonces, hay muchos términos y hay unos términos bien rimbombantes, ¿no? Que dicen, es la ciencia que estudia el comportamiento, que no sé qué, ¿no? Entonces, nada, esa mercadotecnia, o sea, pues, como de forma más fácil y para fines prácticos, pues es identificar, entender y generar demanda. No es hacer como posts en redes sociales, no es hacer quién sabe qué, no es generar contenido, no es nada, ¿no? O sea, es la chamba del mercadólogo. O sea, mi chamba es así de, a ver, mira, aquí te traigo a esta persona, casi con su dinero en la mano. Ahora sí tú como organización o con la persona que tengas en ventas o la persona encargada de esa actividad, ahora sí depende, o sea, yo ya te la traje, ahora sí depende de esa persona o sea, la persona de la organización, que la persona que trae su dinero en la mano se vaya sin ese dinero en la mano, ¿no? Entonces también hay como mucho de repente, es que mercadotecnia y ventas es lo mismo. Pues no digan esas barbaridades, porque no es cierto. O sea, les digo, mi chamba es como traerle sal a la persona y hacer como todo el trabajo que viene detrás, porque tampoco es de que voy a salir a la esquina y lo voy a traer a cualquiera, ¿no? Tampoco cae del cielo, sino hay como todo un trabajo que se tiene que hacer. Entonces, ¿cómo le vas a transmitir a esta persona qué es lo que haces, no? Si eres una ONG, ¿cómo le vas a transmitir? O sea, por ejemplo, hay muchas organizaciones que utilizan como esta cuestión de la ¿Cómo? Me encantaría tratar de aterrizarlo un poquito más en o sea, cuando estás hablando de las estrategias de mercadotecnia, ¿no? De ONGs o de empresas sociales, o sea, me encantaría tratar de aterrizarlo de alguna manera en como puntos concretos que deberían de tomar en cuenta las organizaciones, por ejemplo, podemos empezar de qué debería de tener tu estrategia de marketing, ¿no? O sea, ¿qué temas deberías tomar en cuenta? Esto que dices, ¿no? O sea, la chamba de marketing es traer a la persona y ya luego ventas será quien convierta, ¿no? Quien cierre el trato. Entonces, esta primera parte en que, o sea, como si la pudieras como desmenuzar en puntos muy específicos, ¿cómo la desmenuzarías? O sea, ¿cuáles son los elementos que tiene que tener esa estrategia? Que a mí, y ya entrando directamente en el tema, la verdad me parece súper relevante que hablemos de esto, porque muchas organizaciones de impacto social, ya sean empresas sociales o ONGs o organizaciones de la sociedad civil por igual, justamente mucho lo que creen es que solamente por ser social la gente te va a comprar o la gente te va a donar, ¿no? Solamente la gente te va ¿cómo se llama? La gente solamente por quererte... O sea, solamente porque haces impacto ya te va a dar tu dinero. Pero eso no es cierto, tienes que tener una estrategia, tienes que poder agregar valor. Entonces, ¿cómo
cómo lo desmenuzarías? ¿Cómo lo reducirías a una serie de puntos concretos que hay que llevar a cabo para implementar una estrategia de mercadotecnia? Esto que decías, ¿no? Desde escuchar a la persona, saber quién es. ¿Cómo lo aterrizas muy, muy, muy concreto? Claro. Entonces, lo que se debe hacer, bueno, en el escenario ideal, ¿no? Pero o sea, todo esto se construye, por ejemplo, la estrategia de mercadotecnia se construye sobre quién eres como organización, qué quieres lograr, cuáles son tus propósitos y quién es tu audiencia. Sobre esto se construye. Y entonces, por ejemplo, aquí es cuando llegan y, oye, es que ¿cómo le hago para tal cosa? Pues es que depende, ¿no? Porque depende quién eres como organización, qué quieres lograr y quién es todo eso. Sobre todo esto se construye y depende de ahí todo eso. O sea, de repente sí hay una organización. Por ejemplo, como en el tercer punto, ¿no? En el de quién es nuestra audiencia, ¿qué herramientas nos recomiendas que pudiéramos usar de marketing para definir a nuestra audiencia, para entenderla, definirla y luego entenderla bien, ¿no? Porque mucho del tema de mercadotecnia es justamente entender bien a la audiencia, las necesidades, los detonadores que llevan a una decisión de compra. Entonces, ¿qué herramientas nos puede hacer para los que no sabemos nada de marketing hoy? Porque pues, para nosotros, digo, lo estudiamos y luego hemos trabajado, pero para la gente que de verdad no conoce o no entiende nada de marketing, ¿cómo lo aterrizarías? Bueno, o sea, ¿cómo profundizarías en este tema de conocer a mi audiencia? ¿Hay algunas herramientas específicas? ¿A ti en particular, de todas las técnicas que existen, cuál es la que más te gusta? ¿Cómo podemos empezar a acercarnos más a la audiencia? Porque algo que es bien importante, ¿no? Mucha gente también cree que su público es la sociedad en general, ¿no? y a mí me encanta por ahí, no me acuerdo si un profesor o en algún video o algún lado dije, me decía que solamente Coca-Cola puede decir que su mercado es el público en general, porque es la única que tiene el presupuesto suficiente para hacer marketing hacia el público en general, y yo ya me atreví a decir que ni Coca-Cola puede llegarle al público en general, porque hay mucha gente que hoy ya no toma Coca-Cola. Pero entonces sí tenemos que ser muy estratégicos en definir quién es nuestra audiencia, nuestro target. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya, súper, mira, es que así en la época de las cavernas, lo que se hacía era que pues agarrabas como a la población y la segmentabas. Entonces, por ejemplo, ahorita ya es que de repente es como complicado porque la cosa es que tú la seleccionas. O sea, tú cuando estás pensando, cuando estás ideando como tu producto, tu empresa y haces tu producto, lo que tienes que hacer es definir a un usuario ideal. ¿Quién es el usuario ideal al que tú le quieres vender? Cuando creaste toda esta empresa, todo este emprendimiento, toda esta empresa, toda esta serie de productos, ¿quién tenías en mente que te iba a comprar? Entonces es como una cosa, ¿no? Por ejemplo, si eres un emprendedor social, es que depende, pero si quieres acercarte como a directores, por ejemplo, ¿no? A gente de nivel directivo. Entonces ahí tú te tienes que preguntar, pues, a ver, ¿quién es esta persona? Y lo que pasa mucho es que las organizaciones sí conocen a alguien, ¿no? O sea, ya conocen a alguien, por lo cual... Entonces, cuando ellos generaron su producto, el servicio, su empresa, ya tienen a alguien en mente. Yo quiero que esta persona sea la que me compre. Entonces la cosa es que, bueno, cuando generamos en el servicio... Tenemos a alguien en mente, o sea, ¿cómo lo aterrizamos? ¿Qué podemos hacer para pasar, o sea, pasar de esta persona que tenemos en mente a tener una definición muy específica de quién es nuestra persona ideal? ¿Cómo lo haces? Y cuéntanos paso 1, paso 2, paso 3, para que la gente que nos está viendo lo pueda implementar ahora. Porque siento que está costando aterrizar. Vamos a aterrizar. También hay también hay una cosa que es ya... Aterrízalo. No te voy a dejar que te vayas. Aterrízalo. Medio arcaica, que es el funnel de ventas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo uso una cosa que se llama el User Journey. Entonces, este User Journey, la primera etapa sería, que es como parecida, pero es la parte del descubrimiento, ¿no? O sea, esta persona que tienes en mente... Porque no te voy a dejar. Porque ya te estás viendo al Customer Journey, pero necesitamos identificar quién es el Customer. ¿Cómo identificas a tu Customer y cómo aterrizas
así, explícamelo con peras y manzanas. ¿Cómo aterrizas al usuario? ¿Cómo defines quién es tu usuario? Punto número 1. Entonces, a ver. Cuando tú defines al usuario, pues sí, obviamente sí hay como... Está la cuestión que es como la demográfica. O sea, obviamente sí... Hazte de cuenta, cuando hacemos la consultoría, hay un formato que tiene 4 cuadros, ¿no? Entonces el primer cuadro es la cuestión demográfica. Sí, o sea, si es edad, género, o sea, el puesto que tiene, su estado, si tiene familia o no, porque de repente, por ejemplo, si tienen hijos, o sea, al momento de tener hijos, estas personas pues ya tienen como otras preocupaciones, entonces ya, o sea, por ejemplo, si eres un eje, pues ya tal vez no, la cuestión de la donación ya no es como que más fácil porque tienes preocupaciones. ¿Cuál es la afinidad que tienes? O sea, esta persona, ¿qué afinidad tiene como... La afinidad, el primer cuadro es demográfico. Todavía es la demográfica. Okay. Entonces, esta afinidad, o sea, esta persona, ¿cómo es afín a tu causa? ¿No? Entonces ya, no, pues a esta persona le gustan los perritos. Pues bueno, entonces esta persona, pues sí es afín, ¿no? A lo que yo hago. Y entonces, y el comportamiento también, ¿no? O sea, pues, si es buena onda, si es una persona seria, si es una persona alegre, si es una persona que, como muy sociable, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí, entonces en esta parte empiezas a ver cómo te vas a acercar a esta persona, ¿no? Porque cuando le vas a transmitir qué es lo que haces y qué es lo que quieres, o sea, pues empiezas a decidir si le vas a hablar de usted, por ejemplo, ¿no? O le vas a hablar de tú, si vas a decir que, por ejemplo, bueno, nunca nadie diga chale ni chido, pero, o sea, ¿qué palabras vas a usar? ¿Qué terminologías? ¿Le vas a hablar como una cuestión más técnica? ¿Le vas a hablar como una cuestión más oral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esta parte demográfica, es donde estableces como toda esta parte, ¿no? Ya tienes como esta imagen de esta persona. Ese es el primer paso, que es la cuestión demográfica. La siguiente es como que una biografía, ¿no? Que es la bio, o sea, la bio de la biografía. Entonces hay como que tú describes, o sea, esta persona, o sea, como que en forma de historia o en un relato, ¿quién es? Pues esta persona es esa y es acá director. Como a una persona específico, ¿no? O sea, como que si porque en el demográfico pues estás hablando de un grupo, ¿no? Estás hablando de un grupo de gente que pues es muy grande, muy chico, dependerá. Pero entonces en la biografía agarras como si fuera el ejemplo de una persona de ese grupo, ¿no? Para contar su historia. ¿Cómo lo harías? No, porque hazte de cuenta que aquí ya tienes, o sea, hazte de cuenta que este es el desarrollo de la persona que tienes en mente, ¿no? O sea, que es que depende, pero, o sea, puede ser una persona real o puede ser en conjunto de una persona que sí, la combinación de una persona que sí existe y tu usuario ideal, ¿no? O sea, porque... Sí, o sea, aquí son muchas suposiciones porque pues así es la etapa, ¿no? Así es la secuencia de las cosas. Entonces supones y después validas, que es bien importante. Entonces, esta persona que tienes en mente, ya sea real o ya sea una combinación de una persona real y tu usuario ideal, haces esta parte de la cuestión demográfica y entonces, esta persona tiene 40 años, es director o directora de tal organización, tiene familia, vive en la Ciudad de México o donde sea. Entonces empiezas como también, pues bueno, ¿qué preguntas deberías de responder en la biografía? Como qué preguntas deberíamos estar contestando en el cuadro de biografía. De biografía, ¿cómo te va a conocer? O sea, hasta de cuenta esta persona, sí. Es como, es directora, bueno, está en la dirección de una organización, ¿no? Y entonces es como tu usuario ideal. Para venderle tus productos o los servicios, es la persona a la que quieres llegar. Entonces esta persona, pues está en la dirección de la organización. Entonces le gusta, por la organización que es, pues tiene contactos con otras organizaciones que pueden ser tal. Le gustan como ciertas cosas, ¿no? Le gusta, o sea, por lo que empiezas como a ver y como ya la conoces, empiezas a, como en una forma de relato de historia, ¿qué es lo que hace esta persona?
Entonces el chiste de este punto es tú cómo vas a llegar, o sea, cómo vas a... ¿En qué punto puedes llegar y contarle como que te está... Ahorita lo que queremos contar es cómo está pasando, cómo pasa su día, ¿no? Cómo, con qué tiene conexiones, qué medios ve, pero no estamos hablando todavía de crear nuestra estrategia, por eso viene después. Más bien, o sea, esto nos va, para dejarlo súper claro, esto nos va a servir, esta es la carnita, todos estos 4 puntos, esta es la carnita que luego va a nutrir eso, pero ahorita no hay que ponernos a pensar cómo vamos a llegar a ella, simplemente, ¿no? Qué consume, qué mueve en su día a día, qué medios ve, por dónde se mueve, ¿no? Hasta geográficamente, con qué otras personas se lleva, eso es lo que hay que ir aterrizando en la bio, si es lo que entiendo. Ajá, correcto. sí, entonces también aquí se incluye, si es una persona que real, pues empiezas como cómo la conociste, o sea, si la conoces, o sea, si tienen así como una relación ya, cómo surgió esta relación, ¿no? Entonces ya estableces como esa parte, porque el chiste es esto, o sea, ¿cómo voy a llegar yo y empezarle a platicarte lo que yo hago, ¿no? ¿Cuál es el tercer cuadro? El tercero es Ay, se me está yendo, pero... esto de madrugar. Sí, no, a esta hora la ardilla luego está más lenta, pero... Demográfico, bibliografía. Demográfico, biografía. Sí, bibliografía es de libros, ¿no? Biografía. Chispo, espérame, voy a tener que ver... Por ahí ábrelo, sí, sin pena. Sí, aprenderse las cosas de memoria no tiene ningún sentido. Sí, no. Pero bueno, entonces sí es como que todo este asunto, o sea, hay que tener siempre esas tres, ¿no? Que es quién eres como organización, quién es tu audiencia. Mira, entonces demográfico, la parte demográfica, la parte de la bio, de la biografía. Entonces el tercero es obstáculos o necesidades o expectativas o deseos, ¿no? ¿Qué esperan este usuario que tienes en mente? ¿Qué espera o qué está buscando, ¿no? ¿Qué solución necesita? ¿Cómo tú como organización, cómo le vas a hacer la vida más fácil, ¿no? A este usuario. Entonces ya que hiciste la bio, ya empiezas a ver, no, pues esta persona tiene cierto problema. Entonces, la idea es que tú ya empieces a ver si tu producto, servicio, tu organización, pues en realidad sí puede resolver como ese tipo de situaciones a este usuario, ¿no? Y si sí, pues cómo lo puedes hacer, y si no, pues más bien ya como a buscar de otra persona, ¿no? Otro usuario. Entonces la siguiente es como la solución. O sea, el siguiente cuadrito es la solución. Entonces así ya como organización, ¿cómo lo voy a solucionar este usuario? Entonces te pones a escribir, no, pues yo, bueno, lo que haga, ¿no? Entonces la solución acorde a la necesidad o al obstáculo o cómo lo va o este usuario que el problema que tiene este usuario acorde a eso, cómo se lo voy a resolver, qué solución le voy a dar. Entonces ya en esta parte ya tienes como esa parte, ya tienes como esta parte de la audiencia. Aquí la cosa es que pues, depende de lo que hagas, igual y tienes 3, 4, 5, 10, 20 audiencias, ¿no? Entonces la cosa es que también aquí ya empiezas a ver como quiénes son a las personas que estás hablando, ¿no? Porque, o sea, no es lo mismo el CEO de una empresa gigantesca transnacional que el director de una escuela, por ejemplo. Entonces son como cosas diferentes y le vas a llegar a estas personas de forma diferente, ¿no? Entonces ya, entonces esa es la parte del usuario. Perfecto. Entonces tienes como esa parte. Primero, la definición de qué es lo que queremos nosotros, cuáles son nuestras metas. Segundo, quién es el usuario. Ahora sí cuéntanos el Customer Journey, ¿no? Que nos estabas diciendo. O sea, ¿cuál es el camino por el que va a pasar nuestro usuario a la hora de llegar, de cómo llega a nosotros, nos compra, etcétera? Platícanos cómo definir este Customer Journey. Vale, entonces el primero, ahora sí, es el descubrimiento, ¿no? O sea, esta persona, ¿cómo se va a enterar de ti? Entonces, de esta parte esta parte que se desarrolló ya del usuario, pues ahí es donde empiezas a ver, ¿no? Pues en el bio y entonces lo que está haciendo. Entonces, de toda esa información, empiezas a ver, no, pues esta persona va a saber que existo en tal punto, ¿no? En tal momento.
Luego el siguiente punto es la participación, cómo logro que se involucre, o sea, ya que sabe que existo, cómo logro que mínimo, o sea, por ejemplo, en las publicaciones que hago, cómo hago que mínimo le dé like, ¿no? O sea, entonces la cosa aquí es qué tipo de contenidos es la que esta persona va a empezar a consumir. El siguiente... Basándote claro en toda la definición de usuario que ya usaste. Todo lo que hiciste. Tanto tiempo a eso, ¿no? Por eso y es súper importante que luego se les olvida, ¿no? Bueno, a ver, entonces ahorita vamos a eso. Entonces, es descubrimiento, participación, luego la acción, o sea, cómo logro que convierta. Entonces, también, por ejemplo, aquí también es importante que no todas las conversiones tienen que terminar en una transacción económica, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual tú dices, pues quiero hacerme de hacerme una base de datos para echarles un newsletter, por ejemplo, ¿no? Pero entonces esa es la cosa, que tú cuando, o sea, dices, quiero mi Facebook, ¿cómo lo mejoro? Pues es que depende de lo que quieras. O sea, si quieres hacerte una audiencia, lo importante de esa audiencia no es como tenerla, sino capitalizarla. Entonces, en este caso, por ejemplo, la cosa es la capitalización, es que te hagas una base de datos. Entonces también la cosa es que ¿qué vas a hacer con esa base de datos, no? Ya que hiciste que las personas que la conversión sea que te dejen su base de su correo electrónico, pues, ¿qué vas a hacer con ella? Entonces, ahí también se hacen como otras cosas, ¿no? Que bueno, entonces también, o sea, que sí, o sea, como que la conversión grandota sí es la venta, o sea, la que sí involucra una transacción económica, pero no siempre y no todo el tiempo. No, muchas veces las organizaciones tienen clientes y beneficiarios distintos. Uno es el cliente, es el donante, el que da la lana, pero luego tienes otro público al que quiere llegar. Nosotros en Disruptivo, los emprendedores no son nuestros clientes, no son quienes pagan por nuestros servicios. Los clientes son pues empresas, ¿no? Organizaciones gubernamentales, organismos internacionales, y el emprendedor, pues en realidad no paga. Todos los que nos están viendo, pueden entrar a Disruptivo y bajar los libros, ver nuestros videos. Ellos serían diferentes beneficiarios. Existen, ¿no? Ajá. Sí. Y depende. Y es que es como complicado porque depende un chorro y depende de qué lugar. Se puede hacer un montón de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú generas contenido, haces un video, por ejemplo, te levantas todos los días a las 7 de la mañana a hacer una transmisión, pues no tiene como mucho sentido que se quede en tu compu, ¿no? Si quieres que la vea. Entonces, la vista de, o sea, una reproducción, pues no representa una transacción económica, pero sí puede ser una conversión, ¿no? Y entonces ya las vistas pueden ser como esa conversión que estás buscando y esa acción que quieras que haga el usuario, ¿no? Luego la siguiente, nada más para recopilando, es descubrimiento. No sé si antes de conversión había otra. Descubrimiento, participación, acción. El siguiente es el regreso, ¿no? Que de repente... Es que, por ejemplo, esa es la cosa del funnel de ventas, que el funnel en lo que me quedé, no sé si ya le hayan actualizado algo, se quedaba en la venta. Entonces, en la venta, o sea, el embudo, pum, y la venta, y pues órale, cámara, ya me compraste, pues órale, adiós, ¿no? Entonces aquí, y es como que de repente muchos se les olvida que es hacer como esta cuestión de regreso. ¿Cómo haces que te consuma otra vez? Entonces aquí ya entra como toda cuestión de atención al cliente, ¿no? Y todo eso, o sea, por ejemplo, enviarle como un correíto de feliz cumpleaños. Y entonces depende de lo que quieras hacer, y enviarle recordatorios, enviarle promociones, etcétera. Depende de lo que hagas y depende de todo esto, qué es lo que se le va a hacer, ¿no? Entonces el regreso. Entonces el siguiente, y es que es como esto es lo que de repente como que no tienen mucho y les hace falta, que es la parte de la recomendación. ¿Cómo logro que este usuario le hable bien de mí a otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, es súper importante, porque no es así de que te hace la venta y lo avientas y gracias. Entonces, sí, como es ver cómo vas a lograr que hable bien de ti. Entonces también eso es como más complicado. Esto es ¿cómo se llama? Es un talón de Aquiles de muchísimas organizaciones sociales, ¿no? Haces un esfuerzo enorme, bueno, y de muchas empresas también, ¿no? O sea, hacemos un esfuerzo enorme por vender, por traer nuevos clientes, y luego a nosotros nos pasa. Ay, güey. Y luego no tenemos ningún esfuerzo o ninguna estrategia para
mantener a los clientes que ya tenemos, para que la gente que ya nos vio se mantenga, vuelva, o mejor aún, como dices, se conviertan en embajadores. Y es infinitamente más barato volver a traer a alguien que ya dio, que ya donó o que ya compró, ¿no? A traer a alguien nuevo. Entonces, sí, me parece que es un punto clave esto que mencionas, ¿no? O sea, cerrar el funnel, que en realidad en lugar de funnel pues, se vuelve un ciclo, ¿no? Porque tienes que pensar toda esta parte, toda esta sección de cómo vas a primero pues a tratar y a responderle al cliente y luego hacer que vuelva y que además pues vuelva a abrir el funnel y ayude a atraer a más personas, ¿no? Entonces me parece que está súper importante, ¿Se te ocurre algún ejemplo padre de alguien que lo haga, alguien que lo esté haciendo bien, este tema del seguimiento al cliente y el de pues hacer que el cliente que ya tienes se convierta en embajador de tu marca, de tu organización? ¿Se te ocurre? Aunque no sea organización social, por ahí hay mucho que las organizaciones sociales pueden aprenderle a las grandes empresas. ¿Se te ocurre algún ejemplo? Bueno, tal vez aquí primero así, porque ese justo creo que es que el siguiente paso, no sé bien cómo es en español, pero es el advocate, ¿no? Que es eso justo que estás diciendo, ¿no? Que sí, o sea, que es así de ¿cómo logras que la organización apoye mi causa, no? A ver, no se me ocurre cómo está. Híjole, es que bueno, es que no tiene que ver, sino, bueno, más bien sí tiene que ver, pero por ejemplo, lo que está haciendo Xbox ahorita, ¿no? Bueno, Microsoft con su marca Xbox. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que Xbox está haciendo, híjole, es que está haciendo como cosas súper buenas porque... Cuéntanos. O sea, Xbox ya, o sea, sí está yéndose como a esta parte que es el video games as a service, ¿no? O sea, ya no va a vender consolas sino videojuegos, sino los videojuegos como servicio. Entonces, bueno, el chiste es lo que tiene, que es el Game Pass. Entonces, con como 150 pesos al mes, dependiendo porque hay diferentes versiones, pues ya tienes acceso a videojuegos y tienes acceso como a como un catálogo de 100 pagos y 150, y entonces los juegos de Microsoft vas a tener acceso a ellos desde el día uno. Entonces la cosa es que ahorita eso Microsoft lo está haciendo muy bien. Y entonces la cosa es que, pues sí, o sea, tú como videojuego, pues sí lo recomiendas. Oye, yo tengo este Game Pass. Por ejemplo, yo tengo el Game Pass para PC, me cuesta 209 pesos cada 3 meses, ¿no? Y sí lo he recomendado. Porque, o sea, ya tengo acceso a algo en particular, o sea, más allá de que el Game Pass es bueno, o sea, obviamente el paso número 1 es tener un buen producto. Si no tienes un buen producto, un buen servicio, pero más allá de eso, ¿han hecho algo en particular que haga que lo recomiendes? O sea, te han ofrecido algo, no ofrecerte algo no un incentivo por recomendarlo, o sí, no sé, pero más bien como hay algo especial en ser usuario de Game Pass que digas, es que esto me ha hecho a mí conectar específicamente con el Game Pass, más que con otro producto, otro servicio que eso, porque asumo que también tienes suscripción de Netflix, ¿no? Y que también tienes otras suscripciones, no sé si se llama, es como que, y luego tenemos muchas suscripciones, luego tenemos muchos servicios, tarjeta de crédito, yo qué sé, pero estos de Game Pass, ¿hay algo en particular que te haya hecho sentir bien como para recomendarlo, como para volverte un advocate, un embajador? O sea, pues hazte de cuenta, la experiencia del usuario. Hazte de cuenta que aquí la cosa lo que ha hecho es que pues sí está como enfocado al usuario, ¿no? O sea, técnica, o sea, como que una cosa sola no es así como no, esto es lo que me hizo, sino más bien que en general, o sea, como un servicio global. Pues sí, eso como, o sea, sí está como muy pensado en el usuario y sí está como en la parte de le voy a dar un buen servicio. O sea, de repente es como que bien fácil, pero es súper complicado. O sea, ¿cuántas organizaciones en realidad no? Y funciona, ¿no? Que es como la cosa también. O sea, yo estoy pagando por un servicio que sirve y a mí no ha funcionado, y sí es como... bueno, el chiste de este asunto del ejemplo del Game Pass es que funciona. O sea, ¿sabes? Y se dice fácil, como esto de poner al usuario primero, sí, pero sí. En realidad no es el caso de muchas organizaciones. O sea, ¿cuántas veces no tenemos productos y servicios que la compra es compleja, ¿no? Que si te quieres poner en contacto con atención al cliente es un dolor de cabeza, que el teléfono no funciona, o hablas por teléfono, por ejemplo, a los bancos, ¿no? Y es imposible ponerte en contacto con un asesor
humano, ¿no? Porque tienes que pasar por todas estas máquinas primero, o sea, es un rollo. Yo el otro día estaba viendo una historia, y no sé si lo platiqué aquí ya en Emprender en Pijama, pero lo platiqué en una de mis charlas el otro día, de un equipo de béisbol que se llama los Savannah Bananas. Savannah es un lugar en Estados Unidos, y en lugar de tener acá un nombre muy rimbombante, son las bananas, ¿no? Esa es su mascota, la banana. Y lo chistoso es un equipo de fútbol, de béisbol, perdón, universitario, o sea, no son profesionales, están en las ligas universitarias, pero también sus juegos venden boletos, o sea, venden boletos para el estadio. Y son un equipo que o sea, tiene una estrategia que son fan first, ¿no? Son un equipo de béisbol que ponen primero a los fans. Y entonces en todos los partidos salen bailan, no, o sea, los jugadores bailan al inicio del partido, a la mitad, al final, cuando juegan en ¿cómo se llama esto? Como en fechas especiales, salen disfrazados, ¿no? Entonces han jugado béisbol en falda escocesa, o han jugado béisbol disfrazados de Halloween, tienen muchas dinámicas en redes sociales para que los fans escojan la alineación del partido, o sea, como que de verdad hacen, o sea, tienen, como dices, o sea, el chiste por ejemplo, del Game Pass de Xbox es que ponen al usuario primero, y sí creo que es una cosa que las organizaciones sociales o las empresas sociales tenemos que pensar, ¿no? O sea, poner al cliente primero, aunque a veces el cliente y el beneficiario son diferentes, pues ambas experiencias deben de ponerlos primero a ellos en lugar de nosotros, de nuestra conveniencia, y no es algo que hacen todos y hace mucha diferencia, ¿no? Oye, Jorge, tenemos que cerrar, y me gustaría también, bueno, pues como que nos acabes, que nos cuentes dónde podemos encontrarte, que nos cuentes de Coalición, para que la gente que quiera aprender más sobre marketing para organizaciones sociales o para empresas sociales te pueda buscar, se pueda acercar a ti. Voy a poner ahorita el link de la página de Coalición acá en los comentarios, pero bueno, cuéntanos tú rápidamente dónde podemos encontrarte, dónde podemos conectar contigo para que la gente se interese. Sí. Lo más fácil pues sería el LinkedIn, ¿no? Buenísimo. O sea, el LinkedIn es Jorge Telles G. Bueno, es que es LinkedIn, diagonal Jorge Aquí Telles. tengo el link, pero lo compartimos también. Buenísimo. Y la página, entonces la página, pues también, la página en coalición.site, ¿no? Ahí está la sección de contacto, y pues cualquier cosa, o sea, ahí me pueden contactar también. Pero, o sea, más directo sí sería el LinkedIn. Perfecto, buenísimo. Sí, a mí ya saben que me encanta LinkedIn, que es un medio que usamos muchísimo. De hecho, ahorita estamos transmitiendo a través de LinkedIn, y por ahí les dejamos los links tanto a la página de Coalición como al perfil de Jorge. Oye, Jorge, muchísimas gracias, viejo. Muchísimas gracias por haber venido. Yo creo que la verdad esta conversación de marketing en las organizaciones sociales es clave. O sea, la verdad, no todas muchas organizaciones dan por hecho, como decíamos al principio, que por el simple hecho de ser social, ¿no? Por el simple hecho de que mi producto o mi servicio genera impacto, ya con eso la gente me va a comprar, o en su caso pues la gente me va a donar, pero en realidad es importantísimo que implementemos estrategia de marketing como vimos hoy, definiendo qué es lo que queremos, definiendo nuestras metas, definiendo nuestros usuarios, quiénes son, ¿no? El camino que tienen que llevar a cabo para comprarnos, y finalmente pues cómo, una vez que ya nos compran o que ya nos donan, cómo los volvemos a conectar, cómo volvemos a hacer con ellos que regresen, y cómo hacemos que ellos que compartan también y que se vuelvan embajadores de nuestras marcas, de nuestras organizaciones, y siempre con un enfoque del usuario primero. Jorge, mil gracias por haber estado con nosotros, viejo, el día de hoy. Gracias. Creo que este aprendizaje es muy valioso. También haber conocido tu historia, ¿no? Y que fracasaste, que tuviste negocios, que duele, ¿no? Y que te bajonea, pero que al final del día decidiste avanzar. Y eso es lo que te trae el día de hoy a estar acá y estar trabajando con organizaciones como Make Sense, como Ashoka, como con nosotros en Social Lab. Así que está buenísimo. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti, Juan. Todo un gustazo. Okay. Y también le agradecemos mucho a la gente que ha estado con nosotros conectada. Ya saben, conecten con Jorge en LinkedIn, ahí lo ven en los comentarios, o simplemente búsquenlo como Jorge TISG en LinkedIn para que conecten y puedan aprender más de todo este tema, y entren a la página de Coalición. Muchísimas gracias.